Buenas tardes, buenos días para los que nos seguís desde América Latina. Bienvenidos todos y todas a una nueva webinar técnica con aguasresiduales.info. Arrancamos este mes de abril con nuestro objetivo de seguir trayéndote toda la innovación que genera nuestro sector para que sigas actualizado y para que puedas tomar las mejores decisiones a la hora de llevar a cabo tus proyectos en el tratamiento del agua. En esta ocasión lo hacemos de la mano de la Embajada de Dinamarca en España y de varias empresas tecnológicas de este país. Durante la webinar de esta tarde, Bruno Durá, asesor en tratamiento del agua de la Embajada, nos dará unas pinceladas del papel que juegan y del apoyo que prestan a las empresas del sector del agua en el país escandinavo. Santiago Gallo, ingeniero de ventas de Grundfos, nos hablará de cómo alargar la vida útil de los equipos de bombeo y de las innovaciones en el diseño de las bombas para aguas residuales. Y finalmente, Kim Petersen, desde Aarhus, Dinamarca, ingeniero de ventas de Sulfiloger, a través de Bruno y en español, nos presentará una solución para el control inteligente de la corrosión y de los olores de nuestros sistemas de alcantarillado. Tras las presentaciones pasaremos a contestar en directo vuestras dudas en nuestra habitual ronda de preguntas. Las presentaciones, catálogos y varios casos de éxito os los hemos dejado, como siempre, en la pestaña de App en Compartir Medios. Mi compañera Tina estará coordinando el chat también durante toda la tarde para cualquier cosa que necesitéis. Y yo, sin más dilación, le doy paso a Bruno Durá, como os decía, asesor en tratamiento del agua de la Embajada de Dinamarca en España. Bruno, bienvenido y un placer tenerte con nosotros una vez más. Adelante. Muchas gracias, José Miguel. Buenas tardes. A ti, Santiago, Kim y a todos los que nos estáis viendo. Y quería empezar dándote las gracias a ti, José Miguel, y a Aguas Residuales por tenernos aquí en vuestra casa una vez más y también por el enorme trabajo que hacéis de divulgación del sector del agua. La verdad es que es un lujo contar con un medio como vosotros de habla hispana, que es, la verdad, siempre tenéis a la última actualidad, los protagonistas siempre están ahí con vosotros. La verdad es que es un lujo. Bueno, como presentación, yo creo que ya algunos a lo mejor ya me conocéis. Soy Bruno Durá, soy ingeniero de caminos, trabajo en la Embajada de Dinamarca dentro de la iniciativa la Water Technology Alliance. Esto es una iniciativa que es parte de los Ministerios de Medio Ambiente y del Ministerio de Exteriores de Dinamarca, cuyo objetivo es el intercambio de conocimiento dentro del sector del agua, tanto de empresas públicas, privadas. Al final nuestro trabajo es mucho hablar con los responsables de empresas públicas de tratamiento, distribución, gestión de recursos hídricos, conocer las realidades, los problemas a los que se enfrentan, intentar ver qué tecnologías nos podemos llevar a Dinamarca y ver cómo podemos ayudarles también, poniéndolos en contacto con otras empresas públicas o privadas, proveedores de tecnología. Y bueno, y dentro de esta iniciativa también organizamos muchos eventos que quizá algunos habéis participado o los conocéis. Y todo esto se enmarca dentro de la visión danesa de querer ser unos referentes dentro del sector del agua mundial. Y en este sentido, pues es en el que realizamos todas esas actividades de intercambio de conocimientos, no solo para traernos conocimientos a Dinamarca, pero sino también para dar. En este sentido, estamos aquí en este webinar con dos empresas danesas, de las cuales tenemos mucha confianza, de que son productos que están testados en mercado. Al final nosotros somos un ente público y cuando traemos empresas privadas tenemos que estar muy seguros de que lo que dicen o lo que ofrecen es real. Y tenemos la suerte de venir de Dinamarca, donde hay una gran tradición de empresas del sector del agua. Y en ese sentido tenemos con nosotros a Santiago de Grundfos y a Kim de Sulfiloger, dos empresas que, bueno, Grundfos seguro que la conocéis todos. Yo antes de trabajar en la embajada ya la conocía cuando trabajaba como ingeniero. Líderes a un nivel mundial en tema de bombas, y después Sulfiloger, que es una empresita más desconocida, es una empresita que está empezando a crecer ahora, tiene mucho negocio en el norte de Europa y Estados Unidos. Y bueno, desde la Embajada de Dinamarca pensábamos que podía ser interesante comentarla en los países del sur de Europa, porque es un producto que tiene muchas ventajas en estas geografías. Y nada más, tampoco me quiero enrollar mucho en esta presentación. Creo que lo importante es lo que va a contar Santiago y lo que comentaré yo después, en las presentaciones más técnicas. Así que, por mi parte, eso es todo, José Miguel. No sé si damos paso a Santiago. Perfecto, Bruno, pues muchas gracias y damos paso a Santiago. Santiago, cuando quieras, buenas tardes, adelante.
Pues muy buenas tardes. Lo primero de todo, pues agradeceros a Aguas Residuales y como siempre a la Embajada, que cuenta a menudo con nosotros en multitud de eventos para poder un poco transmitir y sobre todo en este caso, tratándose de Aguas Residuales, como decía Bruno, creo que somos una empresa bastante conocida, pero seguramente si estuviésemos hablando de soluciones de climatización o incluso abastecimiento de agua, pues a nadie le tendría que presentar esto la compañía, pero quizá en la audiencia, pues gente que esté solo relacionada con el agua residual, pues a lo mejor a Grundfos no nos tiene como un proveedor habitual. Pero sí es verdad que Grundfos desde aproximadamente el año 2000, cuando adquirió Sarling, una empresa proveedora de bombas de agua residual finlandesa, pues ha estado en este mercado también, desarrollando soluciones de bombeo de agua residual y de tratamiento. Y bueno, pues al final seguimos pues desde hace más de 20 años aquí en España intentando ofrecer soluciones en el mundo del agua residual y quizá en los últimos 8 o 10 años todavía con más empuje y haciendo cosas bastante interesantes. Pues como os decía, lo primero, quiero gastar unos minutillos en presentaros un poco la compañía. Este es nuestro CEO a nivel mundial. En palabras suyas, pues el propósito de Grundfos siempre ha sido ofrecer soluciones a los desafíos mundiales del agua y del clima. Para que tengáis así unas nociones de qué estamos hablando, o sea, de cómo Grundfos qué es a nivel mundial en el sector del agua, no solo del agua residual, sino de otro tipo de soluciones. Pues una empresa de más de 20.000 empleados que se fundó en el 1945. De hecho, el actual CEO es nieto del fundador. Un aspecto a destacar es que más del 85% de la compañía pertenece a una fundación. Si os fijáis, pues al año más o menos estamos vendiendo en torno a 16 millones de unidades a nivel mundial. Y un aspecto a destacar también y es que el 5% de nuestro beneficio siempre se reinvierte en proyectos de I+D, de mejora continua de las soluciones que ofrecemos y de los equipos que ofrecemos. Siempre trabajamos desde un punto de vista de garantizar la sostenibilidad. Hay 4 pilares fundamentales. El primero de ellos es el ahorro de energía, en el cual lo que hacemos fundamentalmente es aportar al mercado soluciones inteligentes, normalmente con control integrado, siempre que podemos. Esto en la parte del ahorro de agua, pues no sé si conocéis soluciones nuestras en las que pues en redes de distribución aportamos la presión justa para, en caso de que en todas las redes hay pequeñas fugas, minimizar pues las fugas de agua en red. Hay otro pilar básico que es el principio de economía circular, que en cuanto a la cadena de aprovisionamiento siempre intentamos reintroducir pues material recuperado y reciclado, siempre con un proceso de aseguramiento de la calidad en los suministros muy exigente. Y luego hay una cuarta pata que seguramente es más desconocida porque es una pata que bueno, pues todos los años Grundfos, sobre todo en la zona de África, pues participa en proyectos de lo que llamamos ayuda al desarrollo para garantizar el acceso al agua a cada vez más población. Además, os quería reseñar, no sé si conocéis esta iniciativa del Science Based Targets, que es una iniciativa a la que se pueden adherir todas las empresas que quieran,
para comprometerse a reducir las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero. Creo, o así nos consta, de que Grundfos ha sido el primer fabricante de bombas que se ha adherido a esta iniciativa. Seguramente habrá muchos gestores de empresas del agua, ya sean clientes finales o contratistas, que tendrán KPIs muy similares a estos. Y esto va a tener algo que ver con lo que luego vamos a comentar en referencia a intentar alargar la vida útil de los equipos. Para que os hagáis una idea, pues, el compromiso que ha adquirido Grundfos adhiriéndose a esta iniciativa es reducir para el año 2030, que está a la vuelta de la esquina, pues en un 50% la emisión absoluta de gases de efecto invernadero, en lo que en la iniciativa se denominan alcances 1 y 2, que son emisiones directas e indirectas, y un 25% en el alcance 3. No me voy a extender en lo que en esta iniciativa. Si queréis podéis hacer a través de Internet y ver un poco más en detalle a qué corresponden cada uno de estos 3 alcances. Pero incluso para el año 50, Grundfos ya se ha comprometido a reducir esas emisiones absolutas de gases de efecto invernadero en un 90%. De ahí que sea tan importante esa inversión, esa reinversión del beneficio del 5% que hemos comentado anteriormente para mejorar nuestros productos y nuestros procedimientos internos. Bueno, pues en cuanto a lo que es la estructura que tenemos aquí en España, en Grundfos, estamos divididos en 4 unidades de negocio. Yo pertenezco como ingeniero de ventas a la unidad de negocio que denominamos de Water Utility, que es la unidad de negocio que está en contacto, para que os hagáis una idea, pues con las municipalidades. Municipalidades y riego, que ahí hay mucho cliente también privado, ¿vale? En esta división, pues nos encargamos de todo el negocio que tiene que ver con el tratamiento de agua residual, el bombeo de agua residual, la captación de agua subterránea, riego, suministro de agua potable, gestión de inundaciones, desalación también. Bueno, las otras 3 patas serían la pata de industria, las otras 3 divisiones serían la de industria, la de edificación y la de distribución. Por lo cual, muchas veces, si tenéis contacto con Grundfos, veréis que en ocasiones pues os atendemos desde distintas áreas, aunque normalmente a los clientes los tenemos tipificados dentro de una división dentro de una unidad de negocio, y sobre todo para no liar a los clientes, el contacto habitual suele ser uno, y ya en caso de necesidad es ese uno el que redirige al cliente a otra división en caso de que sean aplicaciones un tanto particulares. Bueno, pues sin más dilación, pues entro a comentar pues las 2 partes que veníamos a tratar en cuanto a alargar la vida útil de los equipos de bombeo y las últimas innovaciones que hemos incorporado en el diseño de bombas de agua residual. Bueno, para poner todo un poco en contexto, no sé si sabéis, seguramente muchos sí, que la Agencia Internacional de la Energía estima que un 4% del consumo energético global corresponde a las empresas del sector del agua. Y es más, estiman que incluso en 2030 haya un incremento del 50% de ese consumo, debido a que cada vez más las empresas que están en el sector del agua son capaces de tratar un mayor volumen de volumen de agua residual. Incluso cada vez hay más gente que tiene acceso al agua potable, por lo cual estiman que este consumo energético pues se va a disparar bastante en los años venideros. ¿Por qué es importante un correcto mantenimiento de bombas y sistemas? Pues, cada vez que recibimos una petición de oferta en Grundfos,
lo que tenemos muy claro y está más que demostrado, que el coste de adquisición del equipo apenas representa un 10% del coste total de ese equipo a lo largo de su ciclo de vida útil. Para intentar encuadrar esto un poco en números, estimamos que la emisión, por ejemplo, de dióxido de carbono por kilovatio hora de electricidad producida en las 6 principales economías de Europa, pues supone unos 253 gramos. Y si lo vemos esto en un ejemplo, suponiendo por hacer un cálculo fácil, una bomba de 100 kilovatios en un punto de trabajo en concreto para tener un poco más o menos una orientación de lo que es la potencia absorbida de red, con un funcionamiento de 5.000 horas al año, que eso más o menos supone unas 14 horas diarias. Si tenemos en cuenta una diferencia en la eficiencia de 10 puntos, imaginar cuando el equipo está nuevo, más o menos una eficiencia hidráulica del 80, cuando han pasado un par de años que haya podido reducirse, quizás 70% es un poco drástico. Depende, bueno, en un agua residual ya sabéis que la calidad del agua que bombeamos es variable, difiere mucho de unas instalaciones a otras. Normalmente los bombeos de agua residual, en la medida de lo posible, tienen tratamientos previos de desbaste que permiten ampliar esa vida útil de los equipos, pero también hay muchos que no tienen ningún tipo de desbaste previo y sufren las consecuencias de recibir un montón de sólidos, arenas, que generan una gran abrasión en el equipo, y eso lleva aparejado pues una drástica caída en el rendimiento hidráulico de los equipos. Pues tomando de referencia este punto de trabajo, potencia de bomba, horas de funcionamiento y demás, lo que podemos calcular es que esa diferencia de rendimiento de 10 puntos representa una diferencia de potencia consumida de unos 65.700 kilovatios hora, que si consideramos los gramos de dióxido de carbono que hemos comentado que se emiten a la atmósfera para generar un kilovatio hora de electricidad y un coste de la electricidad de 0,2 euros por kilovatio hora, pues fijaros la diferencia en cuanto a emisiones y a coste de energía que puede representar. Muchas veces durante la venta de un equipo nos centramos en el momento exclusivo de la compra, en el precio del equipo, pero quizá merezca la pena echar un poco la vista más allá de lo que es el coste de adquisición del equipo. ¿En qué podemos influir para minimizar esta caída de rendimiento y este incremento de las emisiones y costes de energía? Pues en varios aspectos. Uno principal es en elegir la bomba correcta. Para ello, lo que necesitamos conocer es con todo detalle la curva de sistema del bombeo. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues saber cuál es la altura geométrica que hay que salvar, cuáles son las velocidades de circulación del agua por la tubería para calcular más o menos correctamente las pérdidas de carga, considerar unas velocidades adecuadas en esas tuberías de impulsión también va a asegurar de que no se produzcan sedimentaciones, no se reduzca con el paso del tiempo la sección de paso del agua residual por la tubería, con lo cual no se van a incrementar las pérdidas de carga con el paso del tiempo. Evidentemente, como estamos bombeando un agua que contiene sólidos, va a haber una abrasión. Cuando se le selecciona la bomba, pues tienes que hacerlo pensando en que a medida que se vaya erosionando esa hidráulica, digamos que la curva de funcionamiento se va a ir desplazando hacia abajo y el punto de trabajo real se va a ir desplazando a la izquierda. Si dependiendo de dónde cómo hayas elegido la bomba y dónde quede el punto de trabajo requerido en el momento inicial, pues tendrás espacio hacia la izquierda
poder asumir esa pérdida de rendimiento sin tener una caída drástica de la eficiencia o no. Luego, el conocer las aplicaciones en qué aplicación va a trabajar la bomba, pues también nos ayuda a poder conocer cómo debemos proponer la configuración de esa bomba en cuanto a materiales se refiere, recubrimientos, si vas a utilizar variador o no, pues disponer de cables apantallados en las bombas. Un aspecto importante también es el tema de los sensores, que incorporamos, la mayor parte de los fabricantes incorporamos de serie unos sensores. Normalmente las versiones estándar suelen incluir interruptores de temperatura y humedad. Cuando las bombas tienen un poco más de entidad, pues ya podemos incorporar sensores analógicos también de temperatura y humedad. En el caso de Grundfos, si consideramos una bomba estándar con interruptores de humedad y temperatura, tenéis que saber que es fácil monitorizar esos interruptores porque no precisamos de un relé que nos permita discriminar si el fallo de la bomba es debido a temperatura o humedad, porque nosotros salimos con 3 hilos de control y tenemos los interruptores discriminados. Con lo cual, usando relés estándar que son mucho más baratos, podéis tener sin problema al menos la información de cuándo una bomba falla por temperatura o por humedad. ¿Vale? Es un aspecto importante porque, sobre todo, cuando nos lo encontramos más a menudo cuando las bombas son pequeñas, muchas veces por el coste de estos relés que hay algunos proveedores que es necesario adquirir junto con la bomba, pues tienen un cierto coste, suponen un tanto por ciento elevado con respecto al coste de adquisición de la bomba, pues muchas veces nos encontramos en las instalaciones que no se conectan estos sensores que incorporan las bombas. Al final es una manera de tener unos sensores que de manera preventiva te avisan de que una bomba pues ya está teniendo problemas que se pueden agravar. Por ejemplo, un fallo del cierre te activa el interruptor de humedad. Pues si tienes activo y te has enterado, sacas la bomba y la reparación es poco costosa. Cosa que si no tienes esa información, al final llegará un momento que la bomba, cuando la saques, tengas que rebobinar, el coste de la reparación será mucho más elevado. Si nos fijamos en una curva, en una curva cualquiera, tener en cuenta que cuando se diseñan las bombas, hay las bombas se diseñan para funcionar en lo que aquí denominamos POR, que es la zona de máxima eficiencia de funcionamiento. En esta zona de funcionamiento es donde vamos a tener un mayor rendimiento hidráulico, es decir, un menor consumo por metro cúbico bombeado, menor energía específica consumida. Pero además, el hecho de hacer trabajar aquí la bomba, lo que nos va a permitir es tener un menor número de episodios de atasco, menores vibraciones. Hay un aspecto importante que son las fuerzas radiales. A medida que nos alejamos de esta zona, tanto por la derecha como por la izquierda, esas fuerzas radiales se incrementan, más por la izquierda que por la derecha. Y si se incrementan esas fuerzas radiales en el interior de la bomba, eso va a afectar a la vida útil tanto de rodamientos, cierres, ejes. Es más, si es muy a la izquierda, posiblemente puedas tener hasta problemas de sobrecalentamiento del equipo. Con lo cual, es lo que os comentaba, es muy, muy importante tener analizadas todas las hipótesis de funcionamiento en cuanto a puntos de trabajo, caudal y altura se refiere, para asegurar de que en todo momento la bomba va a trabajar en zonas óptimas de funcionamiento. Pues esto nos va a beneficiar en una mayor eficiencia de trabajo y unas menores necesidades de mantenimiento y
un alargue de su vida útil. ¿Dónde podemos intervenir también para alargar la vida útil de los equipos? Pues en el diseño de las estaciones de bombeo. Aquí la verdad es que es una parte, no siempre es posible porque llevamos muchos años con muchas instalaciones en funcionamiento, muchas de ellas requieren de renovación. Cuando llegas a una estación de bombeo que es necesario optimizar o actualizar, pues ya se presentan un montón de condicionantes que ya no puedes evitar. Pero cuando cogemos el proyecto en una etapa temprana, cuando se está definiendo todo el diseño, sí nos permite pues ayudar, sobre todo en fase de consultoría, a determinar dimensiones pues con el objeto de asegurar pues velocidades de aproximación del agua hacia las bombas correcta. Si podemos, vamos a intentar en un mismo pozo de bombeo tener todas las bombas todas las bombas iguales. ¿Para qué? Pues para que, digamos, todo el fondo del pozo, todas las bombas entren en funcionamiento y el fondo del pozo, pues más o menos se limpie por igual. Nos encontramos en ocasiones bombeos que presentan dos tipologías, normalmente en bombeos donde tenemos bombas grandes para cuando se reciben aguas pluviales, pues que esas bombas grandes pues entran muy pocas horas en funcionamiento y muy pocos días al año. Normalmente las zonas donde están ubicadas esas bombas pues suelen ser zonas donde se depositan gran cantidad de sedimentos, gran cantidad de flotantes en su superficie. Sin ánimo de quitarle oportunidades de negocio al siguiente ponente, pues el hecho de disponer bombas todas iguales hacen que se esté bombeando agua en todo el área que ocupa la estación de bombeo, lo que ayuda a minimizar esas sedimentaciones y flotantes en todo el pozo. Pues luego también hay pues, otros aspectos como el definir correctamente los niveles de arranque y parada, sobre todo para dotar a la estación de bombeo de una altura útil adecuada, con el objeto de no tener arranques y paros frecuentes de las bombas que puedan acortar la vida útil de los motores. En el caso de que vayamos a operar con variadores de frecuencia, pues ver si el hecho de operar con variadores de frecuencia nos va a permitir ahorrar energía, porque en caso de optar por variadores de frecuencia, si tú has elegido una bomba donde el punto de funcionamiento queda ya de inicio directamente a la izquierda de la curva, pues el hecho de poner variadores de frecuencia no te va a ayudar en nada a reducir consumos, sino al contrario, te va a perjudicar. Con lo cual es importante, si tienes pensado regular el caudal, pues que ese funcionamiento de la bomba a 50 Hz, el punto de trabajo quede relativamente desplazado hacia la derecha para luego que el punto de trabajo, a medida que va reduciendo frecuencia, se te desplace hacia el centro de la curva. Los sensores que ya los hemos comentado y luego en el caso de que podamos aportar soluciones de control, pues disponemos de un controlador avanzado que permite pues adaptar de forma automática el funcionamiento para mejorar el consumo específico, lo que hemos comentado de disminuir los kilovatios hora por metro cúbico bombeado. Nos va a permitir también hacer estimaciones de caudal, nos va a permitir apurar el funcionamiento de las bombas cada un determinado número de ciclos hasta que escuchemos lo que llamamos roncar la bomba para intentar impulsar flotantes y disminuir ese espesor de la capa de flotantes en el pozo, lo que también le quitaría negocio a nuestro siguiente ponente.
Y bueno, siempre es importante tener, sobre todo, instalaciones donde no tenemos presencia continua, pues los equipos comunicados y monitorizados para intentar reducir costes y horas de trabajo y desplazamiento de operarios a las instalaciones. Bueno, hablando del mantenimiento preventivo, ¿creéis que merece la pena? Pues sí, el problema que tenemos normalmente con los contratos de explotación es que normalmente pues, los recursos son limitados y muchas veces se trabaja casi más pensando en tener todo en operación que en prever posibles fallos de los equipos. He extraído esta noticia de una publicación de hace unos meses en LinkedIn. Es de un mantenedor. No es aquí en Europa, era en Australia, que comentaba que tenía a su cargo unas 100 estaciones de bombeo y que en esos porcentajes que veis indicados ahí, pues había muchas que funcionaban con un caudal muy inferior al óptimo para el que había sido diseñada la bomba. Un 54 me parece descomunal esa diferencia. El 43% de las bombas también funcionaban con valores de eficiencia por debajo de 15 puntos porcentuales con respecto al máximo rendimiento que indicaba en la ficha técnica de las bombas. Imaginaros las posibilidades de mejora que hay con tantos bombeos fuera, por así decirlo, de punto. Las principales conclusiones que podemos extraer es que, cuando llegamos a una instalación porque nos llama un cliente, muchas veces tendemos a sustituir una bomba por otra equivalente a la que hay, sin pensar más allá. Quizá el que está en el día a día ha visto siempre funcionar unos equipos de una manera y pues da por hecho de que esa es la mejor filosofía de funcionamiento. Pero hay veces que llegamos desde fuera a cuestionar la forma de operación de los equipos y conseguimos notables mejoras. Evidentemente, cualquier mantenimiento regular va a mejorar el rendimiento de todo el sistema y seguro que tenéis claro que si de partida ya tenemos una bomba seleccionada incorrectamente, eso va a suponer mayores costes desde el punto de vista energético e incluso mayores costes de mantenimiento. Pues seguramente si entre la audiencia hay mucho explotador, los explotadores tienen muy claro lo que tienen que hacer. Normalmente, si no se hacen las cosas es por falta de recursos. La idea en las siguientes transparencias es, daros una pequeña guía que seguro que todos comprendéis y tenéis en mente, y es que pues, las inspecciones regulares van a ayudar a aumentar la fiabilidad del bombeo y incluso la operación de forma eficiente. Normalmente, antes de ir a una instalación, ya tenemos muchas instalaciones con muchos sensores, mucha información que nos aportan, caudalímetros, manómetros, traductores de presión, consumos. Incluso tenemos un histórico de asistencias que hemos tenido que hacer de urgencia. Entonces, antes de ir a la instalación, la verdad es que conviene revisar todos estos datos para, una vez allí, pues intentar ver en qué podemos mejorar la instalación. Y, evidentemente, cuando vamos a la instalación, lo que vamos a hacer es buscar cosas que nos choquen. Es decir, buscar sonidos de cavitación, vibraciones. Si sacamos los equipos, mirar si hay síntomas de corrosión, desgastes o cables dañados. Podemos ver el estado general del pozo, si presenta muchos sólidos sedimentados. Eso a lo mejor no es tan fácil de ver,
pero muchas veces por el olor te lo puedes imaginar o puedes ver una capa bastante gruesa de flotantes. Bueno, si detectamos que se ha cambiado, por así decirlo, el patrón de atascos en la estación de bombeo, pues eso nos puede hacer pensar de que pues a lo mejor ha habido un desgaste de la hidráulica, que ha aumentado las holguras existentes entre impulsor y voluta, y eso pues ha dado pie a que se incremente el número de atascos. Al final, todos estos síntomas, pues al final nos llevan a tomar decisiones de si seguir con la instalación tal cual la tenemos o hacemos algo que en muchos de los casos los podréis hacer directamente, pero que sepáis que también, pues en Grundfos, pues tenemos ingenieros de ventas distribuidos por toda la geografía nacional, que solo tenéis que contactarnos y intentaremos ayudaros en lo que podamos. Una vez tenéis revisadas las estaciones de bombeo, pues al final, pues la recomendación, ¿cuál sería? Pues intentar focalizarte en las 3, 4, 5, 10, depende del número de instalaciones que tengas a tu cargo, para intentar mejorarlas por las más críticas. Al final, tampoco es tan complicado. Al final, en una estación de bombeo de agua residual, lo normal que estás haciendo es poner agua de un punto a otro. Entonces, es revisar pues patrones de funcionamiento, puntos de trabajo, estado de los equipos en cuanto a desgaste, en cuanto a corrosión, sobre todo revisar también las holguras entre impulsor y el anillo de inserción en la voluta. Pues fijaros que una diferencia de 1 milímetro, pues en bombas pequeñas a lo mejor te puede suponer un 3% de decremento en eficiencia, pero en bombas más grandes a lo mejor estás hablando de un 8%. Si nos vamos al ejercicio que hemos hecho inicialmente de lo que suponía una diferencia de 10 puntos en la eficiencia hidráulica, pues y lo que supone eso en cuanto a emisiones de CO2 y en cuanto a coste adicional de la energía, pues imaginaros si es interesante pues revisar cómo están las instalaciones en el día a día y cómo evolucionan. En el caso de Grundfos, en caso de que no tengáis, como decía, pues herramientas o tiempo suficiente para realizar estas revisiones, pues podéis contactar con nosotros. Nosotros al final podemos hacer estudios más básicos y más avanzados. Pues por lo general tenemos 3 tipos de estudio. El primero, que es en base a datos teóricos, relativamente fácil de realizar. Claro, con datos teóricos al final te ciñes a comparar la hidráulica teórica inicial que tenías puesta en ese bombeo con una hidráulica parecida. Si disponer de información adicional de lecturas de manómetros, caudalímetros, etcétera, pues puedes dar un paso más en el análisis, incluso plantearte el cambio del equipo por uno que encaje mejor en esa zona óptima de funcionamiento que habíamos comentado anteriormente. Pero en el caso de que no se disponga de ningún tipo de información referente a los equipos y en cuanto al punto de trabajo habitual de las bombas, etcétera, pues incluso disponemos de la posibilidad de hacer lo que llamamos pump audits, auditorías de bombeos, para intentar mejorar vuestras instalaciones. Y bueno, y por último,
lo que os quería comentar es pues las últimas novedades así que hemos incorporado en nuestros equipos de bombeo de aguas residuales. Concretamente es el último impulsor que comenzamos a incorporar en el año 2021 en toda nuestra gama de bombas de 9 a 30 kilovatios, que ahora, desde hace un año y poco, hemos ampliado hasta la gama de 63 kilovatios. Si os fijáis, hemos mejorado muchísimo las eficiencias hidráulicas. Llegamos en algunos casos hasta eficiencias hidráulicas del 87% en bombeo de agua residual, que no es poco. Además, controlando en ese punto óptimo de funcionamiento, controlando muy mucho el NPSH requerido para disminuir las posibilidades de cavitación. Como veis, se trata de un impulsor abierto, autolimpiante, que no acumula fibra y que funciona de continuo con un alto rendimiento. Si miráis una ficha técnica de una de estas bombas nuestras, veréis que la curva de eficiencia pues se mantiene bastante alta en un gran porcentaje de la curva de funcionamiento, lo que es una ventaja en caso de que vayáis a optar por un control con variador de frecuencia. En cuanto a fiabilidad, estamos súper contentos de este desarrollo. Bueno, esto de que en todo este tiempo no se ha registrado ni un solo atasco es un mensaje un poco de marketing. Todos sabemos que cualquier bomba de agua residual es susceptible de atascarse. Evidentemente, en todas aquellas instalaciones donde hay un desgaste previo potente, pues se minimiza mucho las posibilidades de atasco, pero sabemos que siguen existiendo un montón de bombeos con entrada de agua bruta sin ningún tipo de tratamiento previo, con que recepcionan una gran cantidad de arenas, una gran cantidad de fibras, que hay veces que, bueno, se generan pues unos tapones de fibras que es imposible de bombear. Pues como os había dicho, esta gama actualmente ya la tenemos desarrollada hasta 63 kilovatios y seguiremos ampliándola, ¿vale? Y la siguiente la siguiente tecnología, por así decirlo, que hemos implementado, bueno, que llevamos implementando en nuestras bombas de agua residual desde hace bastante tiempo, es lo que llamamos el Smart Trim, que es un sistema que nos permite recuperar, a medida que se va erosionando la hidráulica, nos permite recuperar esa eficiencia inicial que tenía la hidráulica. Para verlo mejor voy a poner un vídeo que voy a ir comentando. Bueno, como veis, entre el impulsor y el anillo de inserción existe una holgura que debe ser de en torno a 0,6 milímetros. Con el tiempo de funcionamiento, ese impulsor se va desgastando, la holgura se va incrementando y entonces la eficiencia hidráulica va decreciendo en el bombeo. Como hemos hablado antes, 1 milímetro en esa holgura puede suponer hasta una pérdida de rendimiento de un 8%, pero nosotros en todos nuestros equipos por encima de 9 kilovatios tenemos este sistema Smart Trim que nos permite recuperar gran parte de esa pérdida de eficiencia hidráulica. Con 3 tornillos en la parte inferior, lo primero que tenemos que ir haciendo, pues haciendo giros de 60 grados, lo atornillamos hasta que los tornillos entren en contacto con el anillo de inserción. Una vez que entran en contacto con el anillo de inserción, lo que hacemos es desaflojarlos 120 grados y luego con una llave dinamométrica los apretamos hasta conseguir una medición de 50 newtons. Una vez que hacemos esto, ponemos la bomba en funcionamiento. Si escuchamos ruido como de que el impulsor toca en el anillo de inserción, pues lo que tenemos que hacer es soltarlo otros 10 grados, o sea, desaflojar 10 grados.
Con este sistema lo que hacemos es volver a conseguir esa máxima eficiencia. Una cosa importante es que en instalaciones en cámara seca, pues no es necesario sacar la bomba, lo puedes hacer directamente. Ese ajuste lo puedes hacer directamente en la instalación sin tener que desmontar la bomba de donde está instalada. Y ya como último slide, os quería mostrar, pues bueno, durante toda la fase de desarrollo de esta hidráulica de impulsor abierto, tuvimos la posibilidad de montar 2 prototipos en España que funcionaron de manera estupenda. Y este es el caso de éxito que os quería mostrar en la zona de Levante. Mi compañero José Vicente estuvo al cargo y bueno, la verdad es que ambos prototipos con los clientes finales donde estuvieron montados nos han abierto las puertas para poder seguir montando nuestras hidráulicas con un excelente rendimiento. Y nada más, pues agradeceros la oportunidad y quedo a vuestra disposición pues para que me hagáis las preguntas que consideréis oportunas y bueno, y más adelante que os pongáis en contacto conmigo para todas las soluciones de bombeo que tengáis que diseñar o mejorar en vuestras instalaciones. Santiago, pues muchas gracias por las recomendaciones que nos has dado para alargar la vida útil de los equipos y por presentarnos estas innovaciones en cuanto al diseño. También comentar que por lo que decías podemos deducir que la mayoría de los sistemas de bombeo tenemos un grandísimo margen de mejoras y de optimización, ¿no te parece? Sí, evidentemente. Y bueno, al final, como todo en la vida, vamos evolucionando y desarrollando nuevas soluciones, mejorando hidráulicas para facilitar la vida a quienes explotan nuestros equipos, explotan las instalaciones y prestan servicio a la población. Pues si te parece, después en la ronda de preguntas podremos seguir profundizando. Santiago, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues a continuación doy paso a nuestro siguiente ponente, Kim Petersen, ingeniero de ventas de Sulfiloger. Buenas tardes, Kim. Tienes que activar el micrófono, por favor. Hello. Yes, thank you for the introduction. Hello, ladies and gentlemen, and thank you for having us. My name is Kim Carlson. I'm a sales engineer here at Sulfiloger, and we are going to tell you about a new way of handling this H2S challenge in sewer systems. As my Spanish is not very good, I will have my good friend Bruno Ura do the presentation in Spanish, but I will be here as a backup, answering if any technical questions will come up after the session. If you want to know more after this presentation, feel free to reach out to either me, Bruno, or maybe our Spanish distributor, Anisol Equipos. Enjoy and take over. Gracias. Gracias, Kim. Damos paso a Bruno para que haga la ponencia totalmente en castellano. Gracias, Bruno. Te tenemos de nuevo. Sí, tienes que activar, por favor, el micrófono. Perdonad, ahora creo, ¿no? Ahora, perfecto. Pues nada, no me voy a volver a presentar. Sí, te escuchamos un poco lejos, Bruno. Sí, No sé si has cambiado algo. no. Ahora. Sí. Perfecto, adelante. Sí, perfecto. Ahora, perfecto. Comentaba que no me voy a volver a presentar, que ya me he presentado antes, simplemente dar las gracias de nuevo también a Kim por traducir un poco su presentación. Kim es ingeniero de ventas de Sulfiloger y bueno, debido a que para hacer esto más ameno, ¿no? Pues hemos decidido que haga yo la presentación en castellano, también para la gente que a lo mejor el inglés lo tiene más oxidado, pensamos que sería más interesante. Y nada, comentaros que os voy a presentar Sulfiloger. Es una empresita danesa relativamente pequeña, solo tiene un producto, solo trabaja con el sensor que veis en pantalla, pero es un producto muy interesante. Es el único sensor en el mundo capaz de medir ácido sulfídrico en la fase líquida.
Normalmente esta sustancia se mide en fase gaseosa. Pero esto se ha acabado gracias a este sensor. Como comentaba, es una empresa pequeñita, pero interesante. Y tiene mucho negocio en países del norte de Europa y Estados Unidos. Y bueno, desde la embajada hemos pensado que podría ser interesante traerla a este webinar, que bueno, pensamos que puede ser interesante para países del sur de Europa, que está empezando a instalarse ya, pero bueno, queríamos darle más visibilidad dentro de esta jornada. Si hablamos de ácido sulfídrico, hablamos de una sustancia que se genera pues, de manera natural en las aguas residuales y normalmente en muchos casos no es un problema, sobre todo cuando la tubería va completamente llena de agua. Pero ¿qué pasa? Que cuando la tubería deja de estar en presión es cuando el ácido sulfídrico pasa al estado gas. Cuando está totalmente llena la tubería, simplemente se crea una barrera, un biofilm alrededor de la tubería que incluso puede llegar a protegerla de otras sustancias. Pero cuando hay un cambio de fase, cuando la tubería pues, llega a un colector o por lo que sea deja de tener la presión para ir totalmente llena de agua, ese ácido sulfídrico se evapora y pasa a estado gaseoso. ¿Qué pasa cuando pasa a estado gaseoso? Pues todos los problemas que asociamos a este gas o a esta sustancia. Problemas de olor, principalmente es como se suele descubrir, que normalmente se dice que huele a huevos podridos, ¿no? Pero también tiene otros problemas. Otro problema muy claro es el problema de seguridad. Esta sustancia es nociva para los seres humanos, bueno, para cualquier ser vivo. Respirarlo te puede matar. Y después también otro suceso es que es corrosivo para las tuberías. Es corrosivo para las tuberías y es una de las causas que llevan a mayores problemas en las tuberías de alcantarillado, en las redes de alcantarillado. En esta diapositiva se ilustra un poco más lo que venía hablando, ¿no? Tenemos una tubería, esto es la sección de un colector, tenemos una tubería en presión o llena de agua en la que el ácido sulfídrico está en fase líquida. ¿Qué pasa? En esa tubería no tenemos ningún problema, pero cuando se descarga el agua en un colector, por la turbulencia o por simplemente estar en contacto con el aire, el ácido sulfídrico pasa a estado gaseoso. Y aquí es donde vienen los problemas que he comentado antes. Tenemos en la imagen, en el rodeado en rojo, lo que pasaría si medimos esta sustancia en la arqueta del colector. Pues como veis es una medida muy pequeña, de 10 partes por millón. ¿Qué pasa? Que si lo medimos abajo, pues vemos que si lo medimos arriba podemos pensar que no hay un problema. Pero en cuanto lo medimos abajo, vemos que realmente hay un problema y a lo mejor en la arqueta no lo estamos viendo, pero ese problema se va a distribuir aguas abajo. Porque aguas abajo de ese colector va a haber transmisión de ácido sulfídrico ya no solo en el agua, que el ácido sulfídrico va a seguir en el agua y va a pasar del agua residual a la atmósfera, ¿no? a la fase gaseosa, sino que también el movimiento del agua por la tubería va a arrastrar ácido sulfídrico aguas abajo. Y esto va a provocar muchos problemas aguas abajo, que a lo mejor midiendo la concentración de ácido sulfídrico en el colector no estamos viendo. ¿Cuál es la propuesta de valor de Sulfilogger? Pues medir ese ácido sulfídrico en fase líquida, dándonos una medida mucho más fiable del verdadero problema que tenemos. Ahora voy a comparar dos ejemplos que van a ilustrar esto perfectamente. El primer ejemplo es en una ciudad danesa, esto es Aarhus, en la que se instalaron 3 sensores de ácido sulfídrico. Bueno, primero comentar que el sensor de Sulfilogger no solo lo mide en fase líquida, sino que también puede medir en fase gaseosa, por si también con precisiones muy altas. Lo que pasa que, lógicamente, tiene más sentido medirlo en fase líquida, por lo que vamos a ver a continuación. Esto es una instalación, hay imágenes de la instalación real, pero quizá donde se ilustra mejor es en la sección transversal. En la sección transversal podemos ver que tenemos 3 sensores en diferentes posiciones, ¿no? El sensor A, de color azul, está dentro del agua residual. El sensor B está un poco por encima de la fase líquida y el sensor C está donde normalmente se suelen colocar estos tipos de sensores, que es en la fase gaseosa, en la entrada de la arqueta. Es importante mencionar también que normalmente los sensores se suelen colocar donde está el sensor C por problemas de corrosión en el propio sensor.
esto es algo que con el sensor Sulfilogger no pasa. Este sensor está hecho para estar metido en agua residual, literalmente, con lo cual es tremendamente resistente a todos los agentes corrosivos que esta agua tiene. Y bueno, a modo de resumen, tenemos esos 3 sensores y ahora vamos a ver los resultados que obtenemos. En esta diapositiva, yo creo que simplemente viendo la gráfica se ve claramente ya la propuesta de valor o la novedad de este sensor, ¿no? En la gráfica de color azul tenemos representado los valores que nos da el sensor colocado en el propio agua, el que está representado en la imagen con la letra A. Después, en color verde, vemos el sensor que está justo por encima de la fase líquida, representado con la letra B. Y en rojo tenemos lo que marcaría un sensor tradicional, que estaría colocado donde marca en la sección transversal en la letra C. Simplemente viendo esto ya se ve, sin que yo diga nada, que la medición A pues es mucho mayor, ¿no? Y muestra mucho más dinamismo y mucha más precisión en las medidas. Se puede intuir una cierta correlación entre las otras medidas, sobre todo entre la B y la C. Esto se debe a que, bueno, la medición de ácido sulfídrico en fase gaseosa está muy influenciada también por el ambiente. Que venga una ráfaga de viento, pues se te puede llevar el ácido sulfídrico y que la medición en ese momento te dé 0. Eso puede ser lo que está influyendo en el sensor B, que se ve como muchos picos y bajadas. También otra posible causa puede ser el encendido o el parado de las bombas de impulsión de agua residual. Como contaba Santiago también, pues el movimiento de la propia agua residual puede provocar que el ácido sulfídrico contenido en la fase líquida pase a la fase gaseosa. Y eso también puede ser lo que está dando las medidas más alternantes en el sensor B y en el A. Pero bueno, a modo de resumen, claramente con el sensor A se ve que tenemos una medida mucho más fiable, mucho más precisa y dinámica. Y además no solo nos está midiendo el ácido sulfídrico que hay en la fase gaseosa, porque al final nos lo está midiendo todo, pero también nos está midiendo el que está contenido en la fase líquida. Y esta sustancia que está contenida en la fase líquida se va a transmitir aguas abajo de ese colector. Y eso es lo importante aquí, que estamos midiendo también no solo lo que hay en el colector, sino lo que potencialmente pueda haber aguas abajo. Y esto es algo súper novedoso. Nunca se había tenido un sensor, es el único del mundo, como comentaba. Aquí podemos ver otro ejemplo, bueno, y un vídeo de la instalación. Es otra instalación en una empresa pública alemana. No se puede decir el nombre por temas de confidencialidad y protección de datos y demás, pero bueno, en el esquema transversal volvéis a ver que hay el sensor negro, la medición en color negro está dentro del agua residual y el sensor en rojo, que en el gráfico representa la medición en rojo, pues es el que está en la entrada del colector. Como que se ve la misma correlación de antes y esto pues se puede deber a lo que hemos comentado ya, de a lo mejor ráfagas de viento o bombeos de entrada y parada. Y bueno, creo que con esto tenéis una idea más o menos del producto, de sus ventajas. Bueno, esta diapositiva me gusta mucho, Kim la explica súper bien y es que cuando hablamos de ácido sulfídrico, si medimos en fase gas, como tradicionalmente se ha venido haciendo, solo vemos la punta del iceberg, ¿no? El inicio del problema. Y la propuesta de valor de Sulfilogger con ese sensor es ver el iceberg completo, verlo todo, ver no solo el problema actual, sino el futuro problema que puede venir aguas abajo del colector o de donde estemos midiendo, incluso llegando a la planta de tratamiento. ¿Por qué preocuparse por el ácido sulfídrico disuelto en las aguas residuales cuando normalmente nos hemos preocupado simplemente de esta sustancia en fase gas? Pues por lo que he venido diciendo, porque esta sustancia que está en las aguas residuales, en fase líquida, luego se va a poder transformar en fase gaseosa y ahí es donde van a venir los problemas. Entonces, es muy importante medirlo en fase líquida para poder estimar los daños que causará aguas abajo. Bueno, eso, el ácido sulfídrico disuelto en el líquido se puede liberar en cualquier punto aguas abajo, siempre que haya una fase líquida y fase gaseosa en el mismo espacio.
Y las mediciones de ácido sulfídrico en fase gaseosa no pueden estimar de manera fiable la concentración, porque solo estás viendo lo que hemos hablado antes, la punta del iceberg, pero todo o gran parte del problema está bajo la superficie del agua. Esto es un ejemplo que ilustra muy bien lo que he venido comentando. Tenemos una estación de bombeo de agua residual que bombea agua residual a un colector en un poco más elevado, y tenemos un sensor en la tapa del colector, ¿no? En la parte de arriba. Y este sensor, en nuestro SCADA o nuestras mediciones, nos dice que no hay ningún problema o no nos está dando valores elevados de ácido sulfídrico. ¿Qué pasa? Que luego aguas abajo, con el movimiento del agua residual y otro cambio de nivel en el agua residual que provoca más turbulencia, ese ácido sulfídrico disuelto en el estado líquido sale al estado gaseoso. Bueno, durante toda la tubería que hay entre medias, ese ácido sulfídrico ha estado pasando a estado gaseoso. Y después, con la caída, con la turbulencia, pues hace que más aún pase a estado gaseoso y se produzcan los problemas de olores, corrosión y seguridad que hablábamos al principio. ¿Qué pasa o qué propone Sulfilogger? Pues medirlo directamente en el agua residual. Y si midiéndolo en ese agua residual nos aseguramos de que no hay ácido sulfídrico o nos aseguramos de que no hay problema, podemos estar totalmente seguros de que aguas abajo no va a haber ningún problema. También, o sea, normalmente lo vamos a medir y vamos a ver que hay un problema. Pero ¿qué pasa? Que con la medición tan precisa de este sensor, pues podemos dosificar, lo veremos ahora después con un ejemplo, pero podemos dosificar hierro o el compuesto que queramos para neutralizar esta sustancia. Esto es una instalación en campo, simplemente para que la veáis. Esa caja negra es la antena, el sensor está colgado de una cadena y bueno, hay una especie de elementos para sujetarlo. Sulfilogger puede proporcionar todos estos elementos. Esto sería el pack completo. También se podría conectar a una antena de otro. Eso ya habría que verlo. Lo podemos mirar más en las preguntas si estáis interesados. Después, otro posible uso del sensor. Por ahora habíamos visto instalaciones más permanentes, por así decirlo, pero estos sensores evidentemente se pueden mover, no tienen por qué estar fijos en un colector, en un sitio siempre el mismo. Esto es un ejemplo de una ciudad alemana, si no recuerdo mal, no estoy seguro, pero bueno, un ejemplo de una empresa pública que compraron 2 sensores y hicieron una campaña de muestras por toda su red de saneamiento, o donde ellos pensaban que había problemas o había habido problemas de corrosión en el pasado. Y bueno, pues a partir, esto fue una campaña de una semana en la que fueron moviendo los sensores y al cabo de una semana, pues tuvieron este mapa que representa muy bien pues dónde hay problemas o dónde tienen problemas y deberían de prestar más atención. Los puntos verdes serían, las zonas verdes son zonas donde no hay problemas, amarillas donde las concentraciones son algo más elevadas y rojos pues son zonas donde habría que tomar medidas para reducir las concentraciones. Bueno, otra posible aplicación del sensor. Como comentaba, no tiene que estar fijo. Las mediciones se pueden hacer en diferentes puntos. Se puede ir moviendo el sensor y hacer campañas de muestreo también. Ahora, lo que comentaba también, súper interesante, tenemos este sensor nos proporciona información muy valiosa de nuestra red de saneamiento. Con esto, nunca antes habíamos tenido tanta información sobre el ácido sulfídrico en nuestras tuberías. Este sensor es el único del mundo, como comentaba, que lo mide en fase líquida y esta información es muy valiosa. ¿Pero cómo la podemos utilizar? Pues bueno, como seguramente hayáis pensado mucho, simplemente es conectando el sensor a una bomba dosificadora y esta bomba, pues en función de los datos que recibe del sensor, dosifica hierro o el químico que consideréis para neutralizar la sustancia, para neutralizar el ácido sulfídrico. Esto es una instalación real, no sé exactamente dónde, pero de hecho utiliza una bombita, bueno, no se ve en la imagen, pero es una bomba dosificadora de Grundfos. Y lo que comentaba, el sensor está justo en la entrada de la tubería, con esta información manda la información, o sea, se comunica con la bomba dosificadora y un pequeño ordenador o lo que se requiera, y la bomba pone en la tubería simplemente el hierro que se necesita para neutralizar el H2S que está detectando el sensor.
Resultados, aquí se ven. En la derecha del todo, voy a empezar por la derecha del todo, quizás no es muy intuitivo, pero bueno. En la derecha del todo vemos, tenemos el sensor de entrada al colector donde se está dosificando el hierro y después tenemos otro sensor de verificación aguas abajo, como veis en la imagen arriba. Quizá aquí lo veis mejor, en la imagen veis que está el sensor primero con la bomba dosificadora y aguas abajo hay otro pequeño colector con otro sensor, que es el sensor de verificación. Aquí en la gráfica de la derecha del todo vemos en azul los valores que registra el primer sensor y en rojo los valores de ácido sulfídrico del segundo. Este es sin ningún tipo de dosificación. Después, a la derecha de la pantalla, tenemos lo que estamos consiguiendo con una dosificación controlada por la bomba dosificadora según la información que recibimos del primer sensor. Como veis, conseguimos prácticamente aplanar la curva que obtenemos del sensor aguas abajo, con lo cual estamos prácticamente neutralizando en la totalidad los problemas de corrosión, olores y de seguridad para los operarios. Y después en la gráfica de en medio, esto fue un ejemplo, es lo que hacen en muchas empresas públicas de agua. Al final no saben cuál es el problema real y lo que hacen es pues dosificar, echar químico. La gráfica de en medio es simplemente, sin utilizar los gráficos del sensor de aguas arriba, echar hierro. Y de hecho se está echando el doble de consumo diario que con la dosificación controlada con los datos del sensor. Esto quiere decir que la gráfica de en medio está utilizando el doble de químico y como se ve los resultados aguas abajo son peores que en la primera gráfica si dosificas con la información del sensor. Esto es fácil de ver con estas gráficas y bueno, representan que si tú tienes una dosificación constante, que es lo que hacen, pues como comentaba, la mayoría de las empresas públicas de agua, porque al final no hay sensores o no había sensores como el sensor Sulfilogger, pues simplemente no tienes la información, dosificas de manera constante. ¿Qué pasa? Que muchas veces vas a dosificar de más, pero la mayoría de las veces vas a dosificar de menos. Es lo que representa la gráfica de la izquierda. Y la gráfica de la derecha, pues lo que se ve es que dosificando de manera constante, la pendiente de la curva es constante y dosificando con la información del sensor, pues no es constante, vas dosificando según ves la necesidad. Con esto se consiguen ahorros de hasta un 50% en químicos. De hecho, hay un ejemplo que lo podéis descargar en la información que os hemos pasado para la presentación aquí en medios, creo que lo podéis descargar, de un ejemplo de una empresa pública australiana en la que han conseguido reducir el consumo de químicos en un 87%. Este 87% era químico que estaban poniendo en el agua residual para proteger la planta de tratamiento de agua residual, que no necesitaban, que lo compraban, lo dosificaban, pero el 85% de todo ese hierro no lo necesitaban y tras la instalación de un sensor de Sulfilogger consiguieron reducir el consumo de químico un 85% anualmente. Esto supuso un ahorro de unos 250.000, lo tengo apuntado, los 150.000 dólares al año, que son unos 230.000 euros. Con lo cual, simplemente con un sensor tienes unos beneficios ya muy grandes y te pagas el sensor en un par de semanas, un par de meses. Vale, pues ya por ir acabando, con el ejemplo anterior se consiguió reducir el consumo de químicos en un 50%, simplemente con la instalación del sensor y conectando la bomba de dosificación asociada a la información del sensor. Y se consiguió mitigar aguas abajo los efectos negativos del ácido sulfídrico. No solo ahorramos hierro, sino que, como vimos en la gráfica esta, la curva roja está mucho mejor, mucho más plana, dosificando con la información del sensor que con dosificación constante, con lo cual es un beneficio doble. Ahorramos hierro y además mejoramos la situación aguas abajo. Y a modo de resumen, la gestión del ácido sulfídrico está cambiando gracias a este sensor. Con ese sensor somos capaces de tener mucha más información de nuestra red y de los posibles problemas del ácido sulfídrico.
Gracias a esta información somos capaces de tener mucho más control sobre nuestras redes de alcantarillado y en concreto de cómo reducir los problemas que este químico puede tener para nuestras redes. También aumentamos los beneficios porque, como hemos visto, ahorramos en la reducción de químicos, o sea, reducimos el consumo de químicos, reduciendo, pues al final los químicos valen dinero, son productos bastante caros. Y nada, pues que la gestión del H2S, basada en datos es el futuro en redes de saneamiento. Y eso era todo. Muchas gracias. Lo último, comentar que, bueno, si queréis más información, tanto Kim como yo os podemos ayudar, pero también ahora mismo en España están empezando a comercializar estos productos y ahora mismo hay una empresa, un distribuidor en España que se llama Anisol, que bueno, también podéis explorar en su web. Seguro que os pueden ayudar ellos también. Y eso era todo. Muchas gracias. Bueno, Bruno, pues muchas gracias a ti por el esfuerzo de prepararte la presentación, que yo diría que eres un miembro más de Sulfiloyer. Creo, como decías, que la tecnología va un paso más allá de la instrumentación tradicional y que gracias a esta medida tan directa va a ayudar en mayor medida a nuestros operadores. Así que, si os parece, pasamos a la ronda de preguntas y con ello podemos conocer muchos más detalles de ambas tecnologías. ¿De acuerdo? Aprovecho para recordaros que las presentaciones, las ponencias de hoy, varios catálogos y varios casos de éxito, los podéis descargar en la pestaña de App en Compartir Medios. ¿De acuerdo? Ahí lo podéis descargar, toda la información y en PDF disponer de ella. Pues si os parece, comienzo contigo, Santiago. Una pregunta que yo quería hacerte directamente tras ver tu presentación. Según tu criterio y tu experiencia, en la mayoría de nuestras instalaciones de tratamiento de agua, ¿tenemos bien elegidos, diseñados y dimensionados los sistemas de bombeo? Pues hay de todo. Yo te digo que a día de hoy, hasta incluso en proyectos que se están ejecutando a día de hoy, pues te das cuenta de que el proyecto, por así decirlo, constructivo, hizo unos cálculos teóricos que luego hay veces que se cambian puntos de trabajo en la fase de ejecución. Entonces, si eso pasa en un proyecto que está en ejecución con un proyecto recientemente redactado, pues imagínate en instalaciones de hace 20, 30 años. Lo que sí es verdad y que nos damos cuenta es que en instalaciones muy antiguas lo que pasa es que carecen de información. No hay sensores, no hay. Entonces, te encuentras muchas veces, o sea, recibimos una cantidad tremenda de peticiones de oferta de una bomba de sustitución de esta y no te puedes casi ni pensar en ofertar algo distinto porque no tienes información con la que cotejar si esa bomba se seleccionó de forma adecuada o no. Entonces, es un reto, pero sí es verdad que las instalaciones se van mejorando y que, bueno, pues los proyectos cada vez salen mejor, aunque también pienso que la ingeniería no está bien pagada, con lo cual tampoco se destina, o sea, los trabajos muchas veces hay mucho copia y pega y retocar cosas, claro, que es una pena, pero bueno, luego pues eso es nuestro día a día, es nuestro día a día. Pero bueno, como nos decías, el grado de mejora es enorme, ¿verdad? En muchos casos. Claro, de lo que había hace 20 años a lo que te encuentras hoy, pues claro, es la noche y el día. Pero claro, sigue habiendo mucho campo de mejora. Perfecto, gracias, Santiago. Voy con una pregunta para Kim, te la hago a ti, Bruno, directamente. Nos preguntaba Leticia Martínez que si la empresa Sulfiloyer solo suministra los sensores o también hace consultoría y recomendaciones en función de las medidas que obtiene. Se lo voy a traducir a Kim, pero te lo voy a traducir a Kim. Yo creo que son los sensores. Kim, is a question that regarding if Sulfiloger is also doing some kind of consultancy project regarding H2S, or you just distribute the sensor? We only produce and manufacture and sell the sensors. But on the other hand, I will be able to help and assist as I myself
before coming to Sulfilogger has been working at a utility dealing with these H2S problems. So I will be able to help and assist to a certain point, as I'm not a consultant, but I have been working with it. Thank you. Sí, bueno, lo traduzco. En principio solo distribuyen el sensor y lo producen. Por cierto, todo se hace en Dinamarca, como es lógico, pero también pueden llegar hasta cierto punto a asistir en temas de consultoría con ácido sulfídrico en sistemas de alcantarillado. Pero su labor principal es la producción y distribución del sensor. Perfecto, gracias Bruno, gracias Kim. Vuelvo otra vez con Santiago. Nos preguntaba también Leticia, Santiago, si tenéis disponible para consulta un manual de diseño de la estación de bombeo para proyectos y un software de selección de bombas de acceso libre. Sí, si accedes vía internet, solo tienes que poner Grundfos Product Center y te aparecerá un link. Te voy a pedir entonces, Santiago, si no te importa, que lo dejes en el chat, ¿vale? Que ahora cuando nos termines de comentarnos, lo pegues en el chat directamente para que se lo puedan descargar. Vale, os copio un enlace. Entonces, en ese software tienes la posibilidad de seleccionar por tipología de bomba, por aplicación. Puedes incluso buscar los modelos directamente. Si tienes el modelo de bomba y quieres consultar la curva teórica de funcionamiento. Puedes descargar planos, puedes descargar catálogos, el manual de instalación, operación y mantenimiento, el listado de despieces, incluso es muy visual para llegar al código del repuesto que necesites, aunque muchas veces los clientes prefieren que seamos nosotros los que nos equivoquemos y entonces nos suelen mandar foto de la placa y decirme, pues necesito esto. Y entonces ya nosotros de la placa identificamos año de fabricación, etcétera. Y incluso hay herramientas para diseño de estaciones de bombeo, cálculo de pérdidas de carga. Sí, es bastante completa y en mejora continua, como todo. Perfecto, pues ya te digo, te agradezco que nos lo dejes en el chat para que se puedan descargar. Bruno, un par de preguntas de Víctor Meredith que nos hace para Kim. Si le podemos hablar un poco de lo que es el principio de medida o el principio de funcionamiento en el que se basa el equipo para hacer lo que es la medición y un precio aproximado de los sensores. Perdón, estas dos son para Kim, claramente. Kim, two questions. First one, regarding price, if you can set an average number, or I guess it will depend, but more or less. And another question regarding how the sensor works regarding the measurement, how it's detecting the H2S in the water, in wastewater. Yeah. Let me start with the last question. The sensor is in the same family of the electrochemical sensor, but what we do is a micro electrochemical sensor, and this micro part makes a huge difference. The normal and classical electrochemical sensor is a destructive measurement which consumes H2S gas in its measuring principle, whereas as it is a microsensor, it consumes 1 million times less of the H2S, and that really gives a lot of valuable advantages. For one, we can measure in water because the equilibrium forces in water is plenty to supply enough of the H2S needed for the sensor to measure. So it is similar to an electrochemical sensor, but we have a lot of advantages to that. There is no cell that needs to be changed over time because it does not really use an electrolyte in the same manner as a normal electrochemical sensor. Regarding price, well, of course, as Bruno mentioned, it depends on what you need. I would say our top seller, which is behind me here, as you can hopefully see, this includes the sensor for wastewater, all the visible parts for the installation, including cloud solution with batteries for a year,
data subscription for 2 years, and basically all you need to get up and running fast. Such a complete system is 10,500 euro. If you need sensors for ATEX, EX zones, or hazardous areas, we can provide that too. That will affect the price. But the simple wastewater system, all included, is 10,500 euros. Thank you very much, Kim. I'm going to translate to Spanish. En relación a la forma de medida o cómo funciona el sensor, es un sensor microelectroquímico. Esto es interesante porque existen los electroquímicos que consumen mucho ácido sulfídrico para funcionar y hay que cambiar las celdas. Pero al ser microelectroquímico, no soy un experto, estoy simplemente traduciendo lo que ha comentado Kim, pues tiene bastantes ventajas en el sentido de que no consume mucho ácido sulfídrico del agua residual y simplemente pues es un sensor que empezó en la industria médica y no sé la verdad quién tuvo la idea de pasarlo al agua residuales viendo las posibles ventajas. Claro. Después, tema de precios. El top seller o lo que más suelen vender, que es el pack completo, que es lo que aquí nos ha enseñado, que está detrás suya, que viene el sensor, la batería, pues el metal que se utiliza para encajarlo, son 10.500 euros. Además, incluye una batería por 1 año y una suscripción a 2 años de suscripción a una especie de nube en la que supongo que podréis recibir los datos del sensor y hacer con ella lo que queráis. Básicamente eso eran las 2 preguntas. Perfecto, sí, totalmente, Bruno, totalmente contestadas. Vuelvo contigo de nuevo para Kim, un par de preguntas sobre el mantenimiento. Entiendo que el equipo no requiere reactivos químicos, ¿verdad? Por lo que hemos podido ver. En cuanto a la limpieza y el mantenimiento que requieren, ¿cuál sería? Y también importante, vida útil aproximadamente del equipo. Kim, they are asking about maintenance. Does the sensor need any kind of chemical to work? I guess not. But and also if it needs any cleaning or any other kind of maintenance during the lifetime, and what is the lifetime of a sensor? Yeah. Again, let's start with the last one. Regarding lifetime, it's very difficult to estimate as we are located in many, many different applications, but it is closely related to handling. Do not bang it into the concrete walls and do not drop it. But the sensor is known to measure in wells for years. And that is very uncommon for an H2S sensor, which is normally working for weeks or months. So we will last much longer than the average sensor. We do deliver the sensor with 1 year warranty, but with Sulfilogger Care, we can provide up to 5 years of warranty. If something happens, we replace the sensor. The second part, maintenance. The really only maintenance needed, as it is a sensor, it needs calibration. When you buy the sensor, you also acquire the calibration kit, and that is included in the price I mentioned earlier. And we recommend a calibration every 3 months. And it takes 10 minutes, and it is done on site, and everyone can do it. It's very, very easy. Described on our website in videos and also in the installation manual. So it is really no pain to use. We try and make an effort to make it very easy to use. I hope I... Thank you very much, Kim. Regarding... en relación a la vida útil, es difícil de estimar, depende sobre todo de que se use bien el sensor, de que no se le den golpes ni se le trate mal, pero el sensor de por sí viene con 1 año de garantía y después Sulfilogger puede aportar 3 años de garantía adicionales, pues con algo que se llama Sulfilogger Care, en el que pues, se tendrá que pagar un poco más por tener esos 5 años adicionales de garantía. Bueno, 1 año, con el 1 año que ya viene de garantía normal, ya es mucho más de lo que duran un sensor de ácido sulfídrico convencional, que al final duran semanas.
En relación a la calibración, solo necesita, bueno, cada 3 meses hay que hacer una calibración de 10 minutos en el sitio, o sea, donde esté instalado, pero esto viene incluido en el precio. O sea, se podría hacer online o que se pasase a alguien de Sulfilogger o distribución a realizarla. Y nada más, simplemente decir que Sulfilogger intenta que sea lo más cómodo, que el sensor sea lo más cómodo para el usuario, que se requiera lo mínimo de manutención y que tenga la mayor vida útil posible. Al final, que sea lo más eficiente y más cómodo de utilizar para el usuario final. Perfecto, Bruno King, gracias. Vuelvo de nuevo contigo, Santiago. Ricardo Galindo nos hace una pregunta muy interesante que además tiene que ver con ambas soluciones. Ricardo dice, al pasar el agua residual por la estación de bombeo se observa un incremento de la carga orgánica de la DQO, por la cual un rápido incremento del sulfídrico. ¿En el diseño del sistema de bombeo se prevé alguna alternativa para mitigar dicha observación? A ver, las bombas es como cuando aquí estamos hablando de agua residual, pero en muchos casos dimensionamos equipos de bombeo para captar agua de mar y el ambiente es también agresivo. Entonces tenemos en la configuración de los equipos, tenemos opcionales para configurar la bomba teniendo en cuenta el ambiente al que va a estar, el que va a tener presente. Normalmente en un bombeo de agua residual lo óptimo sería que hubiese altura útil suficiente como para que el nivel de paro de las bombas esté por encima de la cabeza de la bomba, con lo cual estaría influenciado por el ambiente del propio agua. Cuando la bomba funciona parcialmente sumergida, hay una parte acuosa, una parte gaseosa, es cuando más problemas puedes tener, pero al final la bomba está protegida con una cobertura de pintura. De hecho, hay clientes finales que en sus estándares nos obligan a pintar con una capa de ciertas micras, o sea, con varios espesores de micras para proteger el equipo frente a esos ambientes agresivos. Eso es algo que tenemos normalmente en cuenta en las propuestas que hacemos a nuestros clientes. Claro. Gracias, Santiago. Bruno, vuelvo con vosotros y con Kim. Ricardo nos pregunta o nos dice, las pruebas que habéis realizado, parece que se usa sulfato ferroso, se probó también con cloruro férrico, cloruro ferroso. ¿Se puede sugerir cuál fue la sal de hierro que mejor rendimiento da? Una pregunta muy interesante, la verdad. Se lo voy a traducir a Kim, que es el experto. Kim, they are asking in the test field that I show in the presentation, the one with the dosification that use the sensor information, that in that test we use iron, but have you done any other kind of test with a different kind of iron, with chlorine perhaps, to see which one is better to reduce the H2S in the pipes? Well, which one is better is fairly known. That is a chemistry discipline. Maybe I have not mentioned I'm a chemical engineer. It works similar, but also a bit differently. It depends on which kind of iron you're using. Me, myself, I prefer iron sulfate, but you can just as easy use ferric chloride. It's just like in Denmark, where we are located, ferric chloride is dangerous goods. Ferric sulfate is not, so it's easier to use. But the way it works is completely the same. What to look into is if you're dosing iron 2 or iron 3. But you could actually also use other chemicals that would maybe inhibit the production of H2S. It's just that iron works very well in removing the already formed H2S, and that's especially the iron 2. Thank you very much. La verdad es que es una respuesta muy química, ¿no? No sé si... A ver, lo que mejor funciona es el FE2, el sulfato férrico cuando tienes FE2. Y después ya va a depender en Dinamarca pues se usa el que tienen más a mano. Al final también depende de la cadena de distribución, del precio. Mientras sea
tenga F2, va a estar No hay bien. ningún problema. Perfecto. Sí. Mario nos comentaba, Bruno, que la manera de instalar el sensor se ve muy sencilla, pero él la veía insegura. Dice, ¿cómo puede instalarse oculto de manera que estos sensores no puedan ser extraídos por cualquier persona, o sea, que alguien pueda robarlo? Entiendo que el problema es que ahí lo tienen sin tapa, ¿no? Normalmente el equipo siempre lleva una tapa de alcantarillado encima que evita que incluso se vea, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que esto no se lo han planteado en Dinamarca, ahí no, la gente no suele robar y menos entrando en... Pero sí que es verdad, se lo voy a traducir a Kim simplemente para que él dé su opinión. Claro. Kim, another question. Mario is asking if how we could put the sensor in a way that is difficult for anyone to try to steal it. I guess it's just simple, just putting the cover, no? But if you want to mention anything. I have been working with the H2S and these sensors for 6 years now, and I have received the question 2 times in my lifetime, and I have never experienced any of our customers having a system stolen. But of course, it does represent a value, but not to a thief. But of course, the sensor is to be installed under a manhole cover. So if you can install a lock, then of course you can do that. But it will not represent much value to a common thief. So I will not consider it a problem. But of course, it could depend on the area it is installed. But I have never heard a single story regarding theft. Thank you. Bueno, nos comenta Kim que lleva 6 años trabajando con este tipo con este sensor y nunca ha tenido un problema de que roben alguno. También comenta, bueno, como es lógico, este sensor va en el agua residual y al final le pones una tapa encima. Claro. A la cual le puedes incluso poner un candado. También comenta Kim que ese sensor normalmente no le aporta valor a un ladrón. Un ladrón roba esto y a ver qué hace luego con el sensor. Claro. Queda claro, Bruno. Voy rápido para ir cerrando, nos quedan unas cuantas. Carlos Venegas nos preguntaba si Sulfiloger suministra tanto el sensor y la bomba dosificadora o solo el sensor, y cuando hay que poner una bomba, ¿cómo determinamos cuál es la apropiada? Como está aquí Santiago, quizás una combinación de ambos sería lo ideal. Sí, Sulfiloger solo sensor. Para la bomba hablar con Santiago. Que lo tengo Perfecto. Una pregunta interesante también de Carlos. ¿Se puede combinar Sulfiloger con técnicas de emisión de gases y tratamiento biológico de emisiones? Nos preguntaban por aquí. Kim, can we use your sensor in biological treatment for emission controls? Is that a possibility? Yes, and it can be used whether it is regarding to wastewater, but also in the biogas production. We can make sensors, or do make sensors, for all the way through from the digester to measuring in the raw gas, all the way through production, and all the way out to the chimney to measure how much H2S is being released to the free air. And this, of course, also is valid for wastewater. If you want to sort of experience how much H2S do you have in the water, then it's very easy to calculate that all this H2S will, of course, evaporate to the atmosphere at some point. Maybe we should mention that the sensor works just as well in the air phase as it does in the water. It's just that water phase measurements gives so much more information of the problem. No, I already mentioned that in my presentation. Pero sí que el sensor de Sulfiloger, de hecho, hay muchos casos de estudio de usarlo en plantas de tratamiento de agua residual en cualquier punto del tratamiento biológico, hasta la chimenea de control de emisiones. Este sensor mide igual de bien en las aguas residuales como en la fase gaseosa. También comentar que si medimos en la fase líquida al inicio de la planta de tratamiento, podemos hacer una estimación de cuánto H2S se va a liberar a la fase gas en el proceso del tratamiento de la planta.
Claro, esta voy contigo, Bruno. ¿Algún sensor instalado ya en España? Nos pregunta Víctor. Kim, do you have any sensor in Spain already installed? I think you have, but... Yes. I cannot say much, but yes, we do. Yeah, they have is kind of, tienen, pero es por protección de datos, no se puede comentar. Perfecto. Santiago, una pregunta que quería aprovechar ya que te tenemos aquí. Los problemas más habituales que os encontráis en cuanto al mal funcionamiento y averías en bombas de aguas residuales. Bueno, principalmente los más habituales son los atascos, sobre todo en bombeos de agua bruta sin ningún desgaste previo. Y todo lo que tiene que ver asociado con el desgaste propio de los equipos. Luego, sí es verdad que hay veces que están mal dimensionados, que se han elegido incorrectamente, o bien porque el punto de trabajo se escapa por la derecha de la curva, o bien porque el punto de trabajo está muy a la izquierda, hay vibraciones importantes, hay problemas de todo tipo. Hay veces que trabajan equipos en paralelo y se disparan las pérdidas de carga y prácticamente la segunda bomba no aporta nada de caudal. Son muy variados los problemas. Lo fundamental que les preocupa a los clientes, pues que no haya libios en las instalaciones. Y con eso, con la mejora que hemos introducido en la tecnología antiatasco, que bueno, Grundfos lleva desarrollando desde que incorporó Salina en las bombas de Sarlin a su portfolio de producto, pues hemos ido mejorando y bueno, pero eso no quita de que las bombas, como he dicho antes, ninguna bomba es inatascable. Claro. Al final el agua es heterogénea y diseños similares en sitios distintos. En unos sitios dan problemas y en otros no, pero por la calidad del agua de entrada. Perfecto, Santiago, gracias. Pues, Bruno, vamos a ir cerrando, a ver si puedes ayudarme. Nos preguntan por aquí cómo afecta el tema de las vibraciones de las bombas al sensor. Nos lo preguntaba Rosa, entiendo que no hay ningún problema, ¿verdad? Nada. Que no, eso está ya superado. También nos preguntaban por los golpes que pueden recibir los sensores por los objetos, ramas, etcétera, que van pasando por los conectores. El sensor está muy preparado para todos esos tipos de eventos. Es verdad que a lo mejor un golpe muy grande, muy fuerte, pues sí puede dañarlo, pero en principio está preparado. O sea, no deberían de afectarle sobremanera. Perfecto, ya estoy cerrando prácticamente. Santiago, nos preguntaba Carlos, Santiago, si le puedes enviar el catálogo específico para usarlo con el sensor, si hay alguno específico de bombas que le pudiéramos facilitar a Carlos. Y pues también nos preguntaban, y con esta, si os parece, cerramos, sensores instalados en el sur de América. Y si es posible, ¿en qué países de América Latina hay instalados sensores? Kim, sensors installed in South America, do you have any, and in which country, if you have? You are on mute. Yeah, thank you. South America can be a challenge due to the shipping of dangerous goods. But what is normally done is that the transport is done to US and then a local distributor will ship it further to South America. To mention a customer that I'm allowed to mention is that Veolia in Ecuador have been using about quite good amount of sensors in Ecuador, about 10 systems. So yeah, we do have a few systems South America. Also, I know that some of our sensors have been sold to aquaculture in Chile. Thank you, Kim. Pues tienen sensores en Ecuador con Veolia, que tienen en torno a 10, o bueno, están vendiendo bastantes con Veolia en Ecuador. Y en Chile también tienen con Aqua. How was the name of the company in Chile, Kim? Aqua. No company name, but the business, aquaculture, fish farming. Okay, para invernaderos de peces, las piscifactorías. Perfecto, bueno, pues ya prácticamente ha quedado todo resuelto. Si os parece, lo dejamos aquí.
Yo, para despedirme, una vez más, os quiero dar las gracias a todos los asistentes a la webinar de hoy, tanto los que lo estáis viendo en directo como los que lo vais a ver en diferido en las próximas horas. Habéis sido, una vez más de 570 los inscritos. Quiero darle las gracias a Santiago y a Kim también por compartir sus innovaciones con nosotros, y gracias también a las empresas que representan, a Grundfos y a Sulfilogger. Y, como no, gracias a Bruno, una vez más, a la Embajada de Dinamarca en España, por patrocinar este interesante evento, y en particular gracias a Bruno por prepararte esa presentación también a fondo. Espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos pronto. Mientras tanto, nos tienes a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Así que tengáis una buena tarde todos. Gracias, Santiago, Bruno, Kim. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos pronto.